¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me gustaría darles la bienvenida a este nuevo episodio de Ecos del Abismo, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, pues ya se cuentan por poco más de 20,000 los suscriptores que hacen parte de este proyecto, de este canal llamado Ecos del Abismo. Como siempre, no me queda más que agradecerles, pues son cada uno de ustedes quienes hacen posible que este proyecto mío, que ahora es tan suyo como mío, siga creciendo cada vez más y más y más y más. De verdad, mil y mil gracias a cada uno de ustedes por haber hecho posible y por seguir haciendo posible todo esto que se llama Ecos del Abismo. Gracias de verdad por permitirme seguir esparciendo la llama negra. Antes de comenzar, mencionarles rápidamente que quienes quieran pueden acceder a mi comunidad en Patreon, donde pueden encontrar escritos exclusivos, al igual que otros elementos como el podcast del Abismo, donde toco temas iguales o incluso distintos a los que se pueden ver aquí en mi canal de YouTube, pero de una manera mucho más profunda, e incluso tocando ciertos temas que de llegarlos a tocar en esta plataforma o quizás en otras tantas, pudiera ser fácilmente censurado, ya que Patreon me permite categorizar ese contenido precisamente como apto para mayores de edad. En fin, en la parte de abajo pueden encontrar los links al mismo tiempo. También comentarles que si desean seguir apoyando Ecos del Abismo de otras formas, además de suscribirse, darle me gusta a los videos y demás, lo pueden hacer haciendo parte de la comunidad de miembros del canal de YouTube. Dicho esto, y habiendo terminado ese espacio de publicidad, vamos con el tema para el día de hoy, que de algún modo va a permitirme entrar una vez más a esos lineamientos, a esos temas teóricos que conectan directamente con la parte del quehacer mágico. Seguramente este es, al igual que muchos otros tantos videos, uno de los cuales debía haber desarrollado desde el principio del canal. Sin embargo, nunca está de más tocar aquellos temas que parecen de un carácter básico o esencial, puesto que nos recuerda quizás a quienes ya estamos empapados del tema muchos asuntos que a lo mejor se pueden llegar a pasar por alto, y del mismo modo permite a quienes recién se están instruyendo en estas artes tener una gama mucho más amplia de aquellos conocimientos que podríamos denominar como básicos o esenciales. Las múltiples definiciones que se han dado sobre la magia la categorizan como el arte de llegar a manifestar la voluntad de uno sobre el universo, consiguiendo aquello que se desea, podríamos decir, de un modo muy breve y sucinto. Cuando hablamos de conseguir la materialización de esos deseos o incluso de la voluntad, y hacemos un recorrido a través de los distintos autores y referentes sobre la magia y el ocultismo, veremos que en mucha medida estos cambios o esta manifestación de la voluntad siempre fueron vistos hacia afuera. Es decir, la magia se vio como esa posibilidad de cambiar algo en el plano de la materia. Sabemos al día de hoy que existen muchas otras tantas escuelas y corrientes mágicas que han decidido enfocar el asunto en el practicante propiamente y no en su entorno más próximo o cercano. De modo que aquellos cambios que se suscitan a partir de las distintas ceremonias, actividades mágicas, rituales como tal, buscan en su gran mayoría transformar en una suerte de lo que algunos llegan a denominar alquimia espiritual el ser más profundo del practicante, podríamos decir. Desde esta perspectiva, quien enfoca la magia de esta manera busca ganar una serie de contactos con ciertos espíritus que pueden dotarle tanto de conocimientos como de poderes o habilidades que le permitan un mayor desarrollo espiritual. Esto es una discusión que ciertamente nos llevaría a hablar de cuáles son esas búsquedas espirituales. Sin embargo, quizás ese sea un video para otra oportunidad. Ahora bien, cuando hablamos de magia, entonces, ya no nos referimos únicamente al acto de utilizar herramientas místicas, podemos decirlo así, o procedimientos místicos, también sería un término quizás adecuado para conseguir un cambio sobre el entorno, sino que también nos estamos refiriendo a esa otra parte que tiene como enfoque fundamental el ser o el alma del practicante. Indistinto de cuál sea el modo de aproximarse, habría que entender que ambas formas son una expresión de la magia. Y cuando hablamos de magia, tenemos que hablar, al igual que cualquier otra cosa dentro de este universo, de sus principios.
Justamente para tocar ese tema me he permitido traer algunos de los planteamientos, ideas y conceptos de quien fuese uno de los autores más relevantes en el campo de la antropología que hiciese un estudio sobre la magia, la hechicería, la brujería, las creencias populares, etcétera, etcétera. Este libro era de hecho recomendado por Aleister Crowley dentro de el currículum de lectura de la Astra Argentum como uno de los libros que debería de ser leído si el practicante deseaba profundizar de manera seria en los asuntos de la magia y de la hechicería. El libro en cuestión es La Rama Dorada, escrita por James George Frazer, el cual ha sido uno de los estudios más sobresalientes y podríamos decir importantes sobre la magia, como lo dije, en el terreno de la antropología. Aunque las ideas de este hombre han sido revisadas al día de hoy, bien merecen la pena tocarse en este momento, pues nos permiten tener un primer punto de partida desde el cual comenzar a analizar esos principios de la magia y por supuesto habría que decir que quedaría abierta la discusión porque a lo mejor pudieran incluirse muchos más de los que voy a mencionar. En el capítulo 3 de La Rama Dorada, titulado Magia Simpatética, lo cual me parece de entrada importante mencionar, pues algunos han llegado a categorizarla como magia simpática en cuanto a se refieren a que una cosa tiene relación con otra a un nivel espiritual. Cuando hablamos de simpatética o simpatético, es un término que quiere decir de sentimientos afines o comunes. Ya vamos a ver un poco cómo se explica esta idea. Me parece mucho más adecuado utilizar el término magia simpatética que magia simpática, como se ha dicho, debido a que simpático o simpática puede tener una connotación que a lo mejor no le haga justicia a lo que el autor quería dar a entender cuando utilizó este término de magia simpatética. Dentro de este capítulo 3 encontramos varios subtemas. De hecho, podríamos decir que Frazer divide el tema de los principios de la magia en dos. Magia homeopática o imitativa y magia contaminante. Ya voy a explicar de qué se trata cada uno de estos términos. Aunque bien, me gustaría dejar por sentado que no es mi intención tratar de hacer como una especie de copia y pegue de lo que se puede encontrar en el libro. Para nada. Solamente voy a sustraer algunas ideas que me permiten sustentar mi propia tesis o mi propia idea, valga la redundancia, para la creación de este video. Por lo cual, aliento desde ya a que cada persona que pueda vaya y busque una copia de La Rama Dorada. Es un libro extenso, complejo, escrito en un lenguaje quizás técnico, propio de la antropología, pero que merece la pena ser revisado. Vamos entonces a ese concepto. Magia simpatética. Como dije, simpatético o simpatética quiere decir de sentimientos afines o comunes. Frazer explica dentro de su capítulo de La Rama Dorada cómo hay una serie de creencias que parecen estar presentes en muchas civilizaciones y culturas que podríamos decir llevan al ser humano a pensar que lo similar atrae o produce lo similar. Eso sería concretamente lo que se conoce como magia homeopática o magia imitativa. Cuando hablamos de esto, a lo que nos referimos es que existen ciertos atributos y cualidades autóctonos o propios, podríamos decir, dentro de ciertos objetos, seres, lugares y acciones que por medio de procedimientos rituales, ceremoniales o incluso del mero tabú o creencia en ellos, pueden llegar a afectar significativamente a alguna persona, es decir, a cometer propiamente el acto de magia. Dentro del libro se resaltan algunos ejemplos y anécdotas que trae a colación el autor. Entre ellos podríamos destacar la creencia que existía de que si había una mujer que estaba embarazada, por lo tanto era fértil, podía conceder esa misma fertilidad a un cultivo. De modo que si esa mujer asistía a ese cultivo, se supone que el cultivo tendría que ser grande y los frutos tendrían que ser muchos. De igual manera, como se sabe popularmente, el utilizar un muñeco que representa, en ese caso, a una persona y que además de eso contiene elementos que le representan, podría ocasionar que aquello que ocurre a ese muñeco o fetiche terminaría por sucederle a la persona. Creo que ahí se entiende un poco más el término de magia imitativa. Podríamos decir que de algún modo el acto de la magia, principalmente el de la baja magia, es decir, el de la hechicería, el de la brujería, se centra en recrear microcósmicamente lo que se desea que suceda macrocósmicamente. Volviendo al tema de las cualidades o atributos que se supone que tienen ciertos objetos y que pueden conferirlos a otros, hablaríamos un poco del principio de magia contaminante, pero no me quiero adelantar a eso.
Simplemente quiero dar otros ejemplos que permitan entender mucho mejor el concepto. Por ejemplo, es muy normal o muy común que quienes estén buscando realizar un hechizo de amor o de pasión, deseo, lujuria, utilicen ciertos elementos que tienen unas características dulces o pegajosas. Es bastante popular en el uso de los llamados amarres o trabajos de amor el colocar dos fotos pegadas de una persona, pues la persona que está haciendo el trabajo y la que se desea que sea influenciada por ese trabajo, de cara una frente a la otra, amarrarlo con un hilo rojo, colocarle miel, colocarle azúcar morena, colocarle canela y asimismo prender unas velas de amantes que normalmente vienen entrelazados ambos, que son una vela roja, que además el rojo tiene que ver para nosotros como occidentales con toda esa idea de la pasión, la lujuria y el deseo. Es muy común coger esas naturalezas o atributos que se supone que de por sí tienen esos elementos y buscar transferirles por medio de ese trabajo. Entonces, que así como la miel es dulce y pegajosa, pues así se peguen estas dos personas. Que así como el azúcar es dulce, pues que así esta persona sea dulce hacia esta otra persona. Que así como amarro esta fotografía o estas velas, pues así queden amarradas las vidas de estas personas, como por mencionar algunos ejemplos. Este es tan solo un ejemplo. A partir de ahí pueden venir muchos otros. Un poco esa idea de que lo similar produce lo similar nos puede llevar incluso a ponernos creativos y a buscar cómo en los elementos cotidianos, de acuerdo a sus naturalezas, podríamos, de acuerdo a ese asunto de lo simpatético o de lo imitativo, pues encontrar aplicaciones de ciertos agentes que a lo mejor no están consignados o que se pueden encontrar en los libros populares de magia. Conocí a alguien hace un tiempo atrás que para la base de su aceite de destrucción utilizaba aceite de motor viejo o dañado, de automóvil. Uno podría decir de entrada, bueno, ¿será que sí funciona? ¿Será que no funciona? Pero lo que esa persona trataba de transmitir era justamente eso, la podredumbre, la suciedad que tenía ese aceite de alguna manera. Lógicamente, eso era utilizado con fines destructivos. Y de ahí en adelante podríamos decir muchas cosas, llegando a rayar incluso, o seguramente, en discursos como los de la magia del caos. Pero no quisiera llegar hasta allá. Creo que es bastante claro y evidente cómo es que se supone que funciona esa idea de transmitir cualidades, atributos o características hacia esos trabajos mágicos emprendidos. Hablemos ahora del principio de contagio o de por qué se dice que la magia es contaminante. Esto puede ser visto de dos maneras. Una de ellas refuerza un poco más lo que acabo de decir frente a transferir cualidades o atributos hacia ciertas cosas, personas, lugares o a un trabajo mágico en cuestión. Para tocar la primera parte, tenemos que irnos a esa pequeña frase de la rama dorada que nos dice que la creencia de la magia contaminante se basa en la idea de que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente, incluso a distancia. Por ejemplo, si yo tengo una camiseta o alguna otra prenda de vestir de una persona, esa camiseta, se supone, de acuerdo a ese principio, guarda una estrecha relación o vínculo con esa persona que la utilizó o cualquiera que sea la prenda que se haya usado. De tal manera que yo puedo tener una porción de esa persona por medio de ese objeto y buscar influenciarle de forma positiva o de forma negativa, de acuerdo a mis intenciones, a través de la magia y de la hechicería. De modo que yo podría coger esa camiseta y utilizarla de base para hacer ese muñeco vudú o ese muñeco fetiche que es tan popular en las películas y en todas las ideas, algunas veces incluso de manera errónea o equivocada sobre la magia y sobre la brujería. Pero por supuesto que se hace. Obviamente ese muñeco no siempre es, como dije, para fines negativos, también puede ser para fines positivos. Ejemplo, si yo coloco ese muñeco que está representando una persona a distancia sobre una cama de hierbas que tengan una naturaleza de limpieza, de purificación, o sea, que se tenga esa idea de esas hierbas tipo la ruda, el romero, la albahaca, etcétera, etcétera. Y coloco velas de color blanco alrededor de ese muñeco, pues estoy más bien enviando unas energías de limpieza y de purificación a ese fetiche. Lo que quiero decir con esto
es que la magia no necesariamente tiene unos tintes totalmente oscuros cuando se habla de la idea de utilizar una prenda de una persona. De modo que, por ejemplo, si se necesitara hacerle una limpieza a alguien, en lugar de hacerla venir hacia nosotros, podríamos utilizar una de sus prendas para llevar a cabo este tipo de fines o propósitos. Sin embargo, este asunto no queda solamente allí. La idea de que podemos hacer una especie de transferencia de una energía positiva o negativa, de fortuna o infortunio, está presente en otras áreas quizás menos exploradas o de las que se habla poco. Cuando revisamos un libro como Russian Black Magic de la autora Natasha Helbing y nos vamos al capítulo en el que se habla sobre la magia de iglesias, encontraremos cómo existe la creencia, por ejemplo, de que una persona enferma puede irse hasta la puerta de una iglesia y allí tocar alguno de los adornos de las puertas que la gente suele normalmente pues acariciar, tocar, dependiendo de pues si es atractiva o si simplemente se tiene como hábito y costumbre. Se supone que un practicante de magia, de brujería, hechicería, llegaría hasta ese objeto con la firme intención, por ejemplo, de que si se encontrase enfermo, la enfermedad ya sería allí, es decir, sería transmitida de la persona hacia el objeto. Pero lo que es más importante, la próxima persona que llegase a tocar ese adorno o que llegase a tocar esa parte de la puerta, se llevaría consigo la enfermedad de esa persona que inicialmente la colocó, según eso, allí. Vemos entonces cómo se cumple justamente ese principio o esa idea de la transmutación o de la contaminación de ciertos elementos. Es muy claro y es muy conocido en Centroamérica y creo que en toda América Latina y en muchas partes que elementos como un huevo, que resultan ser nada más y nada menos que un óvulo, un elemento, volvemos a esa idea de los atributos, características, naturalezas y demás de los objetos. Un óvulo, ¿qué característica tiene? El de recibir. ¿Recibir qué? Pues el espermatozoide para posteriormente dar origen a un embrión y bueno, que se produzca la vida, llamémoslo así. ¿Cuál es el uso, por ejemplo, que se le ha dado a los huevos, estos huevos de gallina, que pues no albergan, digamos, un pollito en su interior? El de utilizarlo para la limpieza. Hay muchas explicaciones. Hay gente que dice que es una supercélula o que es una célula grande y que por eso puede absorber y puede llegar a sacar de una persona el mal, la enfermedad, la magia negra, la brujería, la hechicería, la mala suerte, etcétera, etcétera. ¿Se crea en eso o no se crea en eso? Lo cierto es que se hace. Se hace desde esa idea de que el huevo puede tomar esa energía, luego se puede eliminar en un inodoro o se puede sacar lejos de la persona. Ahora bien, estas cosas no suceden solamente porque sí. Cuando hablamos de todas estas ideas de que los objetos pueden conferir sus habilidades, atributos y demás, definitivamente nos estamos acercando a todo el tema desde un punto de vista teísta y animista. Es decir, que sustenta la idea de que existen almas, conciencias, fuerzas dentro de cada objeto, dentro del universo, y que no se trata únicamente de la mera proyección o sugestión de la energía de la persona. Desde esa perspectiva, no basta únicamente con tomar el huevo o con tomar la ruda o con tomar el tabaco para limpieza o para lo que sea que se utilice y darle un uso meramente instrumental o como herramienta, sino que se debería de reconocer el espíritu elemental que se supone que yace dentro de estos elementos. De tal manera que existen múltiples prácticas que buscan generar ofrendas e incluso devociones, si se quiere, hacia esos espíritus elementales, de modo que confieran su energía. ¿Para qué hago esta aclaración? Porque es que no se trata únicamente de utilizar los elementos y esperar que por ellos mismos actúen y ya está. Esa es la razón por la que mucha gente, no sé, ve un hechizo en internet o alguien se lo recomienda, lo utiliza y dice, venga, pero pues es que no me sirvió. Y es que ahí es donde radica la diferencia cuando se trata de un verdadero procedimiento mágico. El azúcar, la canela, el elemento que sea, es únicamente ese elemento en primera medida, pero cuando se llega al contacto, o por lo menos hay una aproximación mucho más ceremonial, mucho más ritualística, es cuando se obtiene la posibilidad de conferir esas mismas cualidades a través de un procedimiento mágico o espiritual. Volviendo al tema del libro de la rama dorada, podríamos decir en la narrativa de James Frazer que sus intentos se centraron en demostrar cómo una gran cantidad de personas concluían únicamente por ese principio de lo simpatético, de lo contaminante, que lo que ellos querían podía llegar a ser.
ya sea que se tratara de una acción concreta o directa o de un tema de tabú o de creencia. De hecho, uno podría decir hasta cierto punto que Fraser descalifica de inmediato este tipo de procedimientos, puesto que, obviamente, como un hombre de ciencia, si lo queremos ver así, o como un hombre humanista, pues desacredita esta idea de que simplemente por utilizar este elemento entonces ya voy a conseguir este efecto. Uno de los asuntos que permiten denotar esto es, por ejemplo, cuando él cita, no recuerdo bien en qué parte, pero lo hace, la idea del trabajo de destrucción, de que se considera o se cree que al tener una representación de un fetiche, un muñeco, una vela de una persona, se considera que cuando el brujo clava, por ejemplo, alfileres en esa vela, pues entonces la otra persona automáticamente tendría que sufrir o padecer lo mismo. Y claramente no funciona así. Es decir, puede haber gente que experimente dolores o punzones, pero no es como que automáticamente mientras yo estoy haciendo esto, la otra persona sintió lo otro. No es así realmente cómo funciona. Y creo que ese quizás fue el error de Fraser. ¿Por qué? Pues porque igual él era un academicista. No podía hablar desde una visión más propia del quehacer mágico, sino desde de su propia perspectiva, desde su propio campo, que era la antropología. Sin embargo, aunque parezca chocante, en cierto sentido el hombre tenía razón. La mera adición de estos elementos no da garantía de su efectividad en el uso sobre personas, objetos e incluso trabajos mágicos concretamente. Vale la pena entonces preguntarse, ¿qué es lo que hace que un trabajo, una intención, un deseo se haga realidad por medio de la magia y de la hechicería? ¿Qué es ese componente que entonces marca la diferencia? Además, quizás de esos procesos devocionales, una aproximación mucho más teísta, animista a estos asuntos. Para esa pregunta existen posiblemente varias respuestas. Algunas de ellas serían, por un lado, el tema de la formación de la persona y el poder que tenga. Y cuando hablo de poder, no me refiero a que exista una especie de elitismo, o por lo menos yo no defiendo esa postura, de que el brujo o la bruja o el mago o la maga o lo que sea, como lo quieran llamar, no se hace, sino que nace. Como si existiera una suerte de elección del destino de usted puede ser, usted no puede ser. Claramente puede que algunas naturalezas o cualidades en las personas sean distintas y les hagan mucho más afables el trabajo con la magia y la hechicería, pero no quiere decir que ese poder se consiga únicamente por, llamémoslo así, talento. No, el poder se desarrolla a partir de prácticas, de constancia, de disciplina, de empezar todo ese camino y todo ese sendero a recorrerlo, de establecer un vínculo directo y estrecho con los espíritus o con el lado espiritual, de comenzar justamente a salirse un poco de lo que es ese ser humano, llamémoslo así, que tiene sus prácticas o hábitos comunes y corrientes y comenzar a desarrollar ese contacto con ese otro lado. Pero no es lo único que se necesita. Si hablamos de que la magia es la manifestación de la voluntad debe ser algo que se expresa a partir de las acciones y la forma de vida incluso de ese propio practicante, llegando en una primera medida a ser absolutamente necesario dominar asuntos como su propia mente, sus propios deseos, sus propias limitaciones, sus propios miedos. ¿Por qué es tan sencillo como esto? Si la persona es alguien que carece de una confianza, una seguridad, una autoestima, si se quiere, dentro de su día a día, ¿cómo podría uno esperar que fuese diferente en el momento de realizar un trabajo mágico? Si existe toda esa desconfianza, esa duda, esa vacilación, es decir, esa poca creencia en uno mismo, efectivamente esto terminará por sabotear cualquier trabajo mágico, no importa si se trata de algo para afectar directamente la materia o a uno mismo. El caso es que en el fondo, muy en el fondo, la persona considera y cree que no es capaz y que no es apta. Y esto es de hecho algo con lo que se tiene que lidiar y trabajar antes de poder llegar a hablar de una efectividad en la magia. Por esa misma razón, uno de los primeros ejercicios desde los cuales se basa todo el entrenamiento o todo el trabajo de base de la magia, de la hechicería y demás, se centra en actividades que logren ese control de la mente, como la meditación, como el quedarse en una postura. Y también incluyen actos como el no pronunciar ciertas palabras para siempre tener un control directo sobre la mente. El identificar debilidades sobre uno mismo, el identificar actos que por X o Y razón yo no he podido dejar. Una adicción a la comida, una adicción al licor, una adicción a las drogas o a lo que sea. Cualquier acto que denote que yo no tengo la capacidad y la voluntad de manejar esa situación. Cuando ese cambio se hace, cuando esa transformación llega, lo que se hace es decirle a esa parte,
inconsciente o esa parte profunda de uno mismo, donde yacen esos miedos, esos obstáculos, esas barreras, esa poca autoestima, o como se le quiera llamar, que en efecto uno es capaz de ir mucho más allá. Y ese es el verdadero poder. El verdadero poder o el más grande acto de magia que puede cometer, considero yo, cualquier ser humano, es aquello que le lleve a transformarse a sí mismo o a sí misma. Esta es una idea que no gusta a muchos, sobre todo quienes ven la magia únicamente como un asunto para conseguir cambios directamente sobre la materia, pero como saben, pues mis afinidades y mis aproximaciones también son de un carácter mucho más espiritual y mucho más centrado en el individuo, y por eso lo comento. De modo que ahí se puede encontrar parte de esa respuesta a esa pregunta de qué es lo que hace que un trabajo funcione, ese verdadero poder que tiene un practicante, que cuando tiene todos esos asuntos resueltos que he mencionado y lanza su intención, sea por medio de una vela, sea por medio de un sigilo, sea por medio incluso de un mero pensamiento, en etapas lógicamente avanzadas, porque también existe un riesgo muy grande de que cualquiera sufra de una especie de grandilocuencia únicamente por dedicarse a la magia y la hechicería y considere que no tiene que hacer o que puede saltarse pasos que son absolutamente necesarios, cuando menos en etapas iniciales del camino. Sea como sea, cuál sea el medio que utilice para la manifestación de su voluntad o para llegar a expresar qué es lo que desea y quiere, si ese individuo tiene ese tesón, esa voluntad, esa tenacidad, muy seguramente conseguirá aquello que desea. Pero como vimos, es un asunto de un trabajo de largo aliento y de ir puliendo cada cosa sobre uno mismo que le impide llegar a ser justamente ese ideal, podríamos llamarlo así. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero yo conozco personas o hay personas que no necesariamente han hecho todo ese trabajo y que tienen es una muy fuerte relación con ciertos espíritus, dioses, entidades, a las cuales cultúan de una forma devocional, entregando ofrendas y consiguen realizar esos trabajos. No en vano vemos la cantidad de perfiles que existen en redes sociales donde dice yo soy el brujo tal y trabajo con tal entidad o yo soy la bruja tal y trabajo con tales espíritus. Y son personas que, bueno, podríamos decir que lejos están de tener un verdadero desarrollo espiritual, sin embargo, sus trabajos funcionan o consiguen manifestar su voluntad. ¿A qué se debe eso? Justamente a ese cultivamiento. ¿Por qué? Porque ahí lo que yo estoy haciendo es peticionar, es decirle a una potencia que tiene la capacidad de efectuar aquello que yo deseo, de que lo haga y de que se cumpla eso que quiero. De modo que ese también es un punto bastante relevante e importante. Ahora bien, pensemos un poco. ¿Qué sucedería si yo junto esa formación, ese carácter, esa voluntad, ese irme puliendo a mí mismo día con día con día hasta llegar a convertirme en ese arquetipo, podríamos llamarlo así, del mago, como el de los arcanos mayores o la sacerdotisa, para quienes se sientan más identificados con esa figura? Y además de eso, adiciono el trabajo con las entidades y con los espíritus, sea cual sea desde la posición que yo lo quiera hacer. Voy a tener un trabajo bastante integral porque no solamente va a ir mi voluntad, sino que va a ir la voluntad de seres con los que yo estoy conectado y que tienen la capacidad de llegar a manifestar eso que yo deseo. Bien sea para mí mismo, para el entorno, para un lugar, para un ser vivo, para lo que sea. De hecho, yo me atrevería a decir que gran parte de ese éxito para poder conseguir la efectividad de la magia, de la hechicería, etcétera, etcétera, se puede resumir en una palabra que es convicción. Es decir, tenemos la creencia que simplemente el pensar que algo puede llegar a ser por X o Y motivos, pueden ser culturales, pueden ser sociales, pueden ser religiosos o pueden ser de tipo tabú. Por el otro lado, la convicción nos habla de tener quizás esa misma certeza o seguridad, pero con base en algo que nos consta que es de un modo. ¿Y a qué me refiero con esto? En que uno tiene que tener convicción sobre su trabajo personal, sobre la gnosis que va desarrollando, sobre los trabajos que va efectuando, sobre los mensajes que va recibiendo. Pero es que todo eso no es un resultado de la nada, o no es una mera elucubración, o no es una mera fantasía. Es justamente el resultado, una vez más lo digo, de esa serie de procesos desarrollados. Si nosotros estamos en ese proceso, en ese sendero, caminando y caminando, caminando, y vamos haciendo las cosas gradualmente, en algún momento seremos, lógicamente, mucho más fuertes, poderosos,
conocedores, si queremos utilizar esos términos, que cuando estábamos en un punto anterior del camino. Todo esto, lógicamente, si lo hacemos de una forma minuciosa, detallada, madura, que nos esté llevando constantemente a pulirnos más y más y más y más. Menciono esto porque es justamente lo que le he dicho a algunos de mis estudiantes o algunas de las personas que he tenido la oportunidad de hacer asesorías. Porque llegan a un punto en el que a lo mejor no han trabajado tanto o todavía les falta, como nos puede faltar a todos, mirar y revisar ciertos elementos de su propia existencia, en especial aquellos del carácter de la confianza y la seguridad en uno mismo, etcétera, etcétera. Pero entonces hacen sus trabajos, hacen el tema de contactar a X entidad, están ahí, ponen sus ofrendas, ponen sus velas, hacen sus llamados y demás, reciben ciertos mensajes o respuestas dentro del día a día, pero aún así dudan, dudan de que eso que les esté pasando sea justamente una respuesta a ese acto que han venido realizando y lo ponen en tela de juicio. Y eso a mí me parece que es una forma de sabotearse muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia muy fuerte a que si es todo lo contrario, si es por mi culpa porque yo fallé. Pero si es algo positivo o si es un resultado justamente de ese trabajo que se está haciendo, que si se hace de una manera adecuada, lo lógico sería que pues fuera efectivo lo que sea que estuviéramos realizando, pues vaya esa duda como de, ¿será que sí fue por mí? ¿O fue por otra cosa? ¿Será que la magia sí es real o no es real? Y no estoy diciendo que uno no deba reflexionar y pensarse y cuestionarse, pero hasta qué punto eso es simplemente un reflejo más de esa inseguridad que, vuelvo y repito, no nos sirve en absoluto para este asunto de la magia. Dicho todo esto, que en realidad resultó ser una pincelada sobre muchos asuntos, incluso algunos que ya he tocado en videos en directo, pero que me parecía adecuado tratar de sintetizarlo en un video mucho más concreto, no nos resta más que hacer un comentario final para cerrar este video. Mencionando que en efecto existen principios sobre la magia, si queremos verlo así. Es cierto que lo similar produce lo similar, es decir, la magia homeopática o ese principio homeopático imitativo es real, eso se utiliza y tiene su finalidad. Y que ciertos objetos, ciertas cosas pueden transferir sus atributos, cualidades, características y naturalezas a otros, eso también es cierto. Y que también es real que las cosas que alguna vez tuvieron una conexión entre sí guardan una especie de vínculo secreto a distancia. Dijéramos que no, entonces no tendría ningún sentido la cantidad de gente que ha utilizado rastros, como se les llama en el africanismo, como pelo, uñas, ropa, etcétera, etcétera, de una persona para lograr un mayor efecto sobre sus trabajos. Sería bastante irresponsable, incluso ridículo decir que eso no es así. Es cierto que funciona de este modo la magia. Pero también es cierto que esto no funcionará por sí mismo, sino que lo hará por medio de la voluntad y la convicción del practicante. Estos principios únicamente llegarán a funcionar a partir de la voluntad y la convicción de una persona que está totalmente inmiscuida en la magia, en la hechicería y por supuesto en los asuntos de lo espiritual. Espero como siempre que este video les haya dejado más preguntas que respuestas. Preguntas que en su momento, si lo desean, podrán hacerme a través de ciertos espacios, como el grupo de Telegram de la Aquelarre del Abismo, que les dejo el link en la parte de aquí abajo de la descripción de este video, o incluso en los directos que mes a mes estoy realizando por aquí en el canal. Antes de despedirme, recordarles que quienes estén interesados en asesorías personalizadas, lecturas de tarot y otros asuntos, pueden contactarme a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram. Recuerden darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirse si no lo han hecho, activar la campana de notificaciones, muy importante para que les llegue siempre esa notificación de que he sacado un video nuevo o que estoy en directo. Les agradezco una vez más por esos poco más de 20,000 suscriptores y por supuesto por estar aquí y seguir apoyando Ecos del Abismo. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, que arda la llama negra.